Y esta mañana extraordinaria, ya tenemos la presencia del actor Jorge Santoro, quien viene a invitarlos a la reposición de la obra de teatro Juguetes bajo la tierra. Una obra pues muy ácida, muy fuerte. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues, ¿qué es Juguetes bajo la tierra? Bueno, Juguetes bajo la tierra es una obra en 5 partes, por así decirlo, de 15 minutitos, en la cual, pues bueno, las historias están entrelazadas. Es un formato de 15 minutos cada obra y dan 1 hora y cuarto de obra de teatro. Trata sobre los feminicidios, la venta de órganos y el secuestro. Estamos en la 3ª temporada y nuestro padrino pues fue nada más y nada menos que Hilda Aguirre y el señor Nelson Vargas. Mira, entonces tuviste a estos padrinos y bueno, esta es la 3ª reposición. Hablas distintas historias, son 15 minutos donde vas narrando pues la trágica historia de cada una de las personas que se han visto involucradas dentro, lamentablemente, de estas situaciones, ¿no? Sí, totalmente. La primera obra de 15 minutos narra 3 chicas que están justamente cautivas y todo lo que las víctimas platican en ese momento en que entra y sale el asesino. Después viene un monólogo de una de ellas que se enfrenta al asesino porque ya no tiene nada que perder, más que obviamente ya saber que su vida ya está en peligro y que la van a asesinar, y cómo se empodera ante el asesino. Hay otra donde hay un transexual que vende los órganos. Bueno, ese es como ese enlace entre los que se dedican a la venta de órganos. Mi personaje se llama Ricardo Flores, que obviamente siempre está buscando a su hermana desaparecida desde hace 3 meses. Va a estas instancias donde no pasa nada, donde no me hacen caso. Y al final hay una escena donde entro a la morgue a reconocer a ver si es el cuerpo de mi hermana. Entonces está muy fuerte porque hago una reflexión social, ¿no?, sobre este tema, hablándole al cadáver y también hago una conversación con la forense. Ahora, este transexual tiene una doble vida, ¿verdad? Sí, él es imitador en las noches, ¿no?, en un bar, pero entonces las chavitas que van a este bar, ahí es donde él las conoce, hace como esta relación y las pone como carne de cañón para la gente que vende órganos. Entonces, obviamente, las secuestran, las asesinan, las torturan, las asesinan y venden los órganos. O sea, es fuerte. Fuerte, una historia. Fuerte. Ahora, no van a ver algo grotesco. O sea, toda la visión de la obra realmente es algo muy emotivo. La gente sale muy tocada del corazón. ¿Las otras 2 historias de qué tratan? ¿O 3 historias restantes? Son 2 escenas donde sale justamente Julia, el transexual, con su hermana. Sí. Que su hermana lo descubre y, bueno, más bien él le dice a lo que se dedica. Y también la hermana se enfrenta al hermano. Dice, ¿cómo es posible que quieres ser mujer, no? Y nos estás a nosotras, a las mujeres reales, nos estás poniendo como carne de cañón para que nos maten, ¿no? Así es. Entonces, es una obra muy reflexiva. De verdad se les recomiendo. Y estamos todos los domingos a las 5 de la tarde en el CCD, que está en Colima 267, Colonia Roma. ¿Cerca de algún metro, metrobús o algo? Metrobús Durango. Para que la gente Súper cerca. Sí. Oye, ¿cómo llegan a ti esta historia? ¿De qué manera? Y porque la estás produciendo también. Sí, la produzco, la codirijo, claro, con Israel Ugalde, que es el escritor, y bueno, también actuamos en la obra. Hace 1 año y medio es mi ópera prima, realmente, que produzco. Y fue en esta necesidad de que los actores, lo que estamos platicando ahorita, hay momentos en que tenemos mucho trabajo y hay momentos en los que no te llaman. Entonces, dependes de una empresa para ver si obviamente puedes tener trabajo o no. Y en esta necesidad de verdad de hablar cosas que tuvieran impacto y verdad, fue que empecé a producir esta obra. Busqué a un escritor que obviamente llenara esas expectativas de 15 minutitos, que contara historias cortas. Y fue como llegué con Israel Ugalde y empezamos a platicar de cómo podríamos, ¿no?, hacer este concepto, y llegamos a Juguetes bajo la tierra. Ahora, esta obra se está presentando estos días. ¿En qué mood tienen que ir las personas? Porque el día que yo la vi, la verdad, sí, una historia muy estrujante como tal, sí, ¿no? Pues mira, muchas veces yo sé que los mexicanos, pues bueno, queremos divertirnos y no queremos de repente, nos da miedo que nos confronten. Eso es lo que sucede con este tipo de obras sociales. De repente la confrontación no nos gusta, ¿no? Porque pues vivimos en un ambiente hostil, ¿no? Sí. En una ciudad complicada. No todo es eso, yo lo digo, o sea, obviamente sé que México es muchas cosas y tiene cosas bellísimas, pero una de las cosas que suceden en México es esta.
y creo que ya no podemos seguir negando. Entonces la gente creo que tiene que ir con una mente abierta a saber que va a haber una historia impactante, pero que también va a salir muy reflexiva, o sea, con una reflexión, con un mensaje y sobre todo muy sensible. Pues muchísimas gracias, Jorge Santoro. Nada más para comentarte que también, por supuesto, la revista de la Andy, que se encarga de recabar pues, prácticamente toda la explotación de la obra de ustedes como actores, está dedicando un reportaje especial. Sí. Pues la revista la Andy tiene fundada 60 años y bueno, tú como productor, aventándote, arriesgando todo pues, tu capital como para poder también traer una reflexión a toda la gente, ¿verdad? Sí, le agradezco mucho a la Andy, la verdad, porque pues me hicieron este reportaje increíble a 60 años de que aparece la Andy. Y pues justamente hablan sobre mi carrera, ¿no? Lo que llevo desde que entré a este medio, ya son 20 años. Entonces se dice fácil, pero no. Y pues bueno, estoy muy contento y muy agradecido. Pues muchísimas gracias y felicidades, Jorge Santoro, actor y productor. Muchas Juguetes gracias. Bajo la Tierra, que la gente no se pierda esta oportunidad de ver esta obra. Todos y bien, los mientras tanto te regreso las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos, Alejandra.